Las calles de Alepo tiemblan bajo el peso de escombros, mientras el cielo se ilumina con el resplandor de las explosiones. En el corazón de Siria, una guerra sin fin devora esperanzas, desnudando las ambiciones de potencias que luchan por dominarla. Pero Siria no solo es un campo de batalla, es una trampa. Cada misil lanzado, cada vida perdida, es un recordatorio de que aquí nadie gana. Occidente promete libertad, Rusia, estabilidad, Irán, resistencia. Sin embargo, para el pueblo sirio, la única certeza es el ruido ensordecedor de una guerra que no perdona ni olvida. Entérate de más y quédate con nosotros en Péndulo Geopolítico. La tragedia siria comienza en marzo de 2011, cuando las primeras protestas antigubernamentales surgen en Deraa. Lo que inicia como manifestaciones pacíficas exigiendo reformas democráticas, pronto se convierte en una de las guerras más complejas y devastadoras del siglo XXI. Los manifestantes, enfrentados a una brutal represión del régimen de Bashar al-Assad, se fragmentan rápidamente, en un mosaico de facciones rebeldes, mientras actores externos intervienen de manera directa o indirecta, encendiendo un conflicto, donde las líneas entre los enemigos y los aliados son a menudo difusas. El conflicto adquiere dimensiones internacionales cuando las grandes potencias, tanto regionales como globales, comienzan a involucrarse, cada una con sus propios intereses estratégicos y políticos. Estados Unidos, liderado en ese entonces por Barack Obama, toma una postura activa, apoyando a los rebeldes considerados moderados y a las milicias kurdas. A partir de septiembre de 2014, Washington encabeza una coalición internacional que lanza ataques aéreos tanto en Siria como en Irak, con el objetivo de destruir al Estado Islámico, también conocido por sus siglas ISIS. Esta organización, nacida del caos que sigue a la invasión estadounidense de Irak en 2003, capitaliza la inestabilidad siria para establecer su califato, sumando una capa adicional de horror al conflicto. Estados Unidos no solo combate al ISIS, sino que también exige la salida de al-Assad, justificando su posición, con el argumento que el régimen es incapaz de unir a Siria frente a las amenazas de los fundamentalistas. Sin embargo, su apoyo a grupos rebeldes supuestamente moderados no está exento de controversia. Muchas de estas facciones pierden armas y recursos que terminan en manos de extremistas, lo que complica aún más el panorama. Mientras tanto, los ataques aéreos liderados por la coalición dejan un saldo significativo de víctimas civiles, provocando críticas internacionales y alimentando resentimientos en la región. En contraste, Rusia emerge como el defensor más leal del régimen de al-Assad. Desde los primeros años del conflicto, Moscú reafirma su alianza estratégica con Siria, una relación que se remonta a los días de la Guerra Fría. La base naval rusa en Tartus es más que un simple activo militar, es un símbolo del alcance geopolítico de Moscú en el Mediterráneo, y un baluarte contra la expansión de la influencia occidental en la región. En 2015, Rusia intensifica su intervención, con una campaña aérea que respalda al gobierno sirio. Aunque oficialmente declara que sus objetivos son grupos terroristas, muchos de sus ataques también impactan a los rebeldes, consolidando las posiciones de al-Assad y permitiendo al régimen recuperar territorio clave, como Alepo. La ciudad de Alepo, alguna vez un centro económico y cultural de Siria, se convierte en el epicentro de la devastación. La lucha por su control simboliza el grado de brutalidad que alcanza la guerra. Desde 2012, la ciudad queda dividida entre el gobierno y los rebeldes, y la batalla por Alepo se extiende por años. En 2016, las fuerzas de al-Assad, con el respaldo de bombardeos rusos, recuperan la ciudad tras meses de asedio, dejando un saldo de miles de muertos y una ciudad reducida a escombros. Sin embargo, los recientes avances rebeldes en 2024 muestran que incluso las victorias más decisivas son temporales, en un conflicto donde cada actor sigue buscando la ventaja. Irán, otro pilar del régimen de al-Assad, juega un rol crucial en esta guerra. Como potencia chiita, ve en la supervivencia del gobierno sirio un muro de contención contra la influencia sunita, encabezada por Arabia Saudita.
Para Teherán, Siria es parte de su eje estratégico, que conecta a Irán con la milicia chií en el Líbano, creando un corredor de influencia en la región. El compromiso iraní no se limita al suministro de armas. También envía combatientes y asesores militares, muchos de los cuales pertenecen a la élite militar de la Guardia Revolucionaria. Este apoyo, aunque costoso para Irán, asegura que al-Assad mantenga una ventaja táctica frente a sus enemigos. Por otro lado, Arabia Saudita, gran rival de Irán, se posiciona como uno de los principales financistas de los rebeldes sunitas. Desde el inicio del conflicto, Riad canaliza recursos hacia grupos opositores, algunos de ellos alineados con facciones extremistas. Aunque el gobierno saudí niega cualquier vínculo directo con el Estado Islámico, numerosos informes documentan cómo multimillonarios sauditas envían fondos al grupo. Esta ambigüedad subraya el carácter doble de la intervención saudita, que al mismo tiempo combate al ISIS en el marco de la coalición liderada por Estados Unidos, y apoya a otros actores que buscan desestabilizar al régimen sirio. Turquía también desempeña un papel controvertido. Inicialmente, Ankara apoya al Ejército Libre Sirio, ELS, una coalición de rebeldes moderados, que lidera la oposición armada contra al-Assad. Sin embargo, su postura se complica cuando el conflicto se entrelaza con la cuestión kurda. Turquía, preocupada por las aspiraciones separatistas de los kurdos en su propio territorio, extiende su campaña militar a Siria, atacando tanto al ISIS como a las milicias kurdas que luchan contra los yihadistas. Esta dualidad genera tensiones con Estados Unidos, que respalda a las fuerzas kurdas en su lucha, destacando las fracturas entre los aliados occidentales. Las cifras de víctimas y desplazados son un testimonio desgarrador de la magnitud del conflicto. La ONU estima que más de 250.000 personas han muerto, aunque organizaciones no gubernamentales sugieren que la cifra real podría ser significativamente mayor. Además, más de 4.6 millones de sirios han huido del país, mientras millones más viven como desplazados internos en condiciones precarias. El impacto humano de esta guerra no puede ser subestimado. Comunidades enteras han sido destruidas, y generaciones de sirios enfrentan un futuro marcado por la pobreza, el trauma y la incertidumbre. El uso de armamento sofisticado y tácticas devastadoras caracteriza esta guerra. Bombardeos de precisión y ataques con drones han definido el conflicto. Hay informes sobre el uso de municiones con núcleos de uranio empobrecido, pero las respuestas concretas de la comunidad global son limitadas. A medida que el conflicto avanza, los efectos colaterales se extienden más allá de las fronteras de Siria. La crisis de refugiados se convierte en un desafío global, con millones de personas buscando asilo en países vecinos y Europa. Esta migración masiva genera tensiones políticas en las naciones receptoras, alimentando discursos xenófobos y planteando dilemas sobre la capacidad de la comunidad internacional para abordar las consecuencias de la guerra. Además, el conflicto actúa como un catalizador para el extremismo, con grupos como el Estado Islámico, inspirando ataques en todo el mundo. La intervención de potencias extranjeras no solo prolonga el conflicto, sino que también refleja las rivalidades geopolíticas que lo alimentan. Mientras Estados Unidos y sus aliados buscan contrarrestar la influencia rusa e iraní, Moscú utiliza la guerra para reafirmar su posición como una potencia global indispensable. En 2024, el conflicto en Siria sigue sin una resolución a la vista. A pesar de algunos periodos de relativa calma, los ciclos de violencia se reanudan con ferocidad, recordando al mundo que esta guerra es en muchos sentidos una guerra sin fin. Las recientes ofensivas rebeldes en Alepo y otras regiones destacan la fragilidad de cualquier victoria y subrayan cómo las raíces del conflicto permanecen intactas. La guerra en Siria es más que una tragedia humana. Es un espejo de las dinámicas globales de poder y de las fallas de un sistema internacional que a menudo prioriza los intereses estratégicos sobre los derechos humanos. 13 años después de su inicio, el conflicto sigue siendo un recordatorio brutal de cómo la intervención externa, la rivalidad sectaria y la ambición política pueden destruir a una nación.
Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.